Arco 30. Los celos de un hombre parte 2. Capítulo 195. Cinta. Aristín repitió. ¿Acaso se le soltó la cinta? Aristín miró rápidamente su atuendo. Pero no había una cinta en su vestido. La mirada de Aristín se volvió hacia Tarkan. Por alguna razón, Tarkan parecía incómodo, avergonzado y tímido. Se dijo a sí mismo que diría Rini correctamente esta vez y abrió la boca. Rin. ¿Qué pasa con la cinta? Solo estaba preguntando porque no entendía, pero Tarkan frunció el ceño y abruptamente volteó la cabeza. Olvídalo. ¿Qué? A juzgar por su reacción, ella debió haber hecho algo mal, pero no tenía idea de qué era. Aristín sintió pena aunque no sabía por qué, pero al mismo tiempo, sintió que su cara de mal humor era bastante entretenida. En realidad, la mirada tímida, incómoda y avergonzada no es tan mala. Ver ese tipo de expresión en un hombre que tenía el aura de una bestia feroz estimuló algo dentro de ella. Él es tan tímido que realmente no puedo decirlo, pero la razón de su timidez es porque le gustan las cintas. Incluso Mukali era igual, parece que a los hombres aquí les gustaba esconder lo que les gustaba. Se armó de valor para contarme su secreto, pero ahora está haciendo pucheros porque realmente no podía entender. Aristín observó atentamente a Tarkan mientras se sentaba al otro lado de la mesa. Tarkan con una cinta. La imagen parecía completamente fuera de lugar, pero también parecía encajar. ¿Qué está pasando entre tú y ese bastardo astuto? Con cuidado de no sonar demasiado celoso. Le agrió el humor saber que las palabras de Jamil lo molestaban, pero no podía librarse por completo de ellas. Porque se trataba de Aristín. Te dije que somos amigos. Tarkan no pareció satisfecho con esa respuesta y frunció los labios. Él. ¿Qué? Le dijiste que te gusta. Realmente no puedo oírte. Habla un poco más alto. Tarkan frunció el ceño. Se mordió el interior de la mejilla y apretó la primera por un momento, luego se tapó la boca con la parte posterior de la boca y dijo. Dijiste que te gustaba. Por supuesto que sí. Al verla mirándolo fijamente como si preguntara cuál es el problema, Tarkan se sintió frustrado al instante. Aunque dijiste que sabes por qué soy tu esposo. Efectivamente, él era solo un esposo de matrimonio político. Entonces, ¿eso significaba que sentía amor y romance por otras personas? Se dijo a sí mismo que no debía bajar la guardia, pero recibir una confirmación como esta se sintió más doloroso de lo que esperaba. Su corazón se desvió de su camino original y fue aplastado contra el suelo en un instante. En ese momento, Aristín abrió la boca. Si no me gustaba, ¿cómo podríamos ser amigos? Puede que sea un poco extraño, pero sigue siendo una buena persona a su manera. Tarkan miró fijamente a Aristín. Antes de que pudiera siquiera procesar esas palabras, la luz extinguida en su corazón comenzó a reavivarse lentamente. Puso una mano sobre sus ojos. Ella sigue haciendo que mi corazón suba y baje. Todavía no estaba feliz de que ella tuviera una buena impresión de Jamil, pero después de confirmar que era solo como un amigo, se sintió un poco aliviado. Como mínimo, se sintió lo suficientemente relajado como para sentir lástima por Jamil, a quien Aristín evaluó como una persona extraña. Por supuesto, sintió más felicidad que lástima. A pesar de que sabía que no debía esperar demasiado, la comisura de sus labios lentamente y las palabras no pudieron evitar salir de su boca. ¿Qué hay de mí entonces? ¿Qué? ¿Qué piensas acerca de mí? Aristín miró a Tarkan y parpadeó, luego se echó a reír. Oh querido, ¿mi marido es realmente extraño? Ese era el tipo de mirada en sus ojos. Olvídalo. Tarkan la detuvo de inmediato. ¿Qué estaba esperando? Simplemente terminaré escuchando eres un pervertido. Pensó, apoyando su mano en su barbilla. Pero había una leve sonrisa en sus labios. ¿Cómo es que le gustaba incluso esta parte de ella? Aristín miró impotente a su esposo, a quien le gustaba pedir elogios con regularidad. Pero, ¿cómo es que él siempre la detenía antes de que ella dijera que era bueno o que le gustaba? ¿Estaba avergonzado? Él era el que siempre preguntaba, pero estaba avergonzado. ¿Acaso le gusta sentirse avergonzado? Efectivamente, su esposo era un pervertido muy tímido. Por cierto, ¿qué quieres decir con bastardo astuto? Aristín se rió levemente.
Creo que es más como un cazafortunas. ¿Un cazafortunas? Sí. Eso también encaja, en realidad. Ese aspecto suyo que nunca revelaba lo que estaba pensando. Tarkan se rió entre dientes. Porque Lu es demasiado amable a veces. ¿Demasiado amable? Él, Sí, es amable. Tarkan frunció el ceño. La razón por la que ese bastardo sonreía todo el tiempo era porque no le importaba a nadie. Ni siquiera podrías llamar a eso amable o agradable. En lugar de señalar eso, Tarkan mencionó algo que lo había estado molestando desde antes. por cierto, ¿planea seguir llamándolo así? Nunca quiso decirlo con su propia boca. ¿Cómo más debería llamarlo? Ese es su nombre. ¿Qué? ¿Acaso no es así? Al ver a Aristín volverse hacia él con tal pregunta en sus ojos, Tarkan se iluminó. Entonces, la razón por la que sigues llamándolo así es. Porque ella simplemente pensó que era su nombre. Tarkan se cubrió la boca que estaba a punto de curvarse. No llamaba así a Jamil porque le gustara o porque fuera especial. Esta fue una situación inventada por Jamil. Entonces, ¿esto significa que ella no sabe que él es Jamil? Tarkan abrió rápidamente la boca para decirle la verdad, pero luego un pensamiento cruzó por su mente y cerró la boca. No, será mejor que ella se entere a que yo se lo diga. Eso la ayudaría a entender la verdadera naturaleza del zorro. Qué calculador y mezquino era ese tipo. Peor aún, estaba ocultando su verdadera naturaleza y moviendo la cola como un zorro frente a una mujer casada. Normalmente, a Tarkan no le importaba lo que estaba haciendo Jamil, pero en este momento, estaba sacando todas las malas palabras que existían y arrojándoselas a la cabeza de Jamil. Tarkan nunca pensó que podría tener pensamientos tan mezquinos. Pero se le ocurrió la idea de que no le importaba ser mezquino para convertirse en alguien especial para Aristín. Mientras Tarkan se quedó momentáneamente en silencio, Aristín miró por la ventana. Un viento muy helado alejaba el último olor del último verano. El otoño estaba aquí. En 1 o 2 semanas, el exuberante jardín verde comenzaría a ponerse amarillo rojizo. Aristín se movía bajo la suposición de que la muerte de Népter, que vio a través de la vista del monarca, estaba ocurriendo este año. El tiempo es demasiado corto. No solo preparó una contramedida contra ser plantada como una asesina venenosa, sino que también ideó un plan para contraatacar. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna pista para evitar la muerte de Népter. Le pidió a Tarkan que inspeccionara la gestión de los sirvientes del palacio y las damas de la corte, reforzara la seguridad del palacio del rey y comprobara de nuevo si había alguna señal. Pero tales medidas eran solo una precaución. En este momento, estaba buscando señales inexistentes y reprimiéndolas. Hacer eso no podía hacer que se sintiera aliviada. Desearía poder ver algo sobre el incidente en el futuro solo una vez más. Aristín miró la palangana por costumbre. Pero la superficie del agua estaba en calma. Tarkan miró a Aristín, que admiraba las flores en silencio. Últimamente, Aristín parecía estar pasando su tiempo libre apreciando las flores en el estanque de agua. Las flores nunca habían tenido ningún significado para Tarkan. Pero si a Aristín le gustaba, esa era otra historia. Debería construirle un invernadero. Solo imaginar los ojos de Aristín brillando cuando ve el invernadero con hermosas flores lo hizo sentir bien. Pero por alguna razón, Aristín se veía sombría mientras miraba las flores. ¿Acaso está cansada? ¿O tiene hambre? Poco a poco fue descubriendo a su esposa. Desafortunadamente, su suposición normalmente habría sido correcta, pero esta vez fue incorrecta. Tarkan miró la hora. Era casi la hora de la cena. ¿Vamos a comer? Al escuchar eso, Aristín levantó la cabeza. El problema de Népter la molestaba, pero la comida seguía siendo muy importante. Necesito energía para pensar de todos modos. Esta fue una inversión para el futuro. Aristín asintió y estuvo a punto de levantarse. Pero en ese momento, la tranquila superficie del agua en la cuenca comenzó a temblar. Los ojos de Aristín se agrandaron. Rápidamente apartó las flores del cuenco. Imágenes comenzaron a aparecer en la superficie del agua. Capítulo 196. En la superficie espejada, todos los miembros de la realeza, incluida Aristín, estaban reunidos para una comida.
A juzgar por el tamaño de la mesa visible, parecía que todos los miembros inmediatos de la familia real estaban reunidos allí. Los ojos de Aristine temblaron mientras estudiaba la escena. Llevo la misma ropa que tenía cuando me acusaron de envenenamiento. Esto significaba que era el mismo día. Y a juzgar por el hecho de que estaba comiendo tranquilamente, esto debía haber sucedido antes de que la acosaran. Aristine comprobó rápidamente el semblante de Népter. Con el ángulo disponible limitado, no podía ver las caras de todos los participantes, pero podía ver a Népter. La expresión de Népter no se veía bien, por extraño que pareciera, pero no se notaba sin una observación cercana. Sin embargo, ciertamente no parecía que fuera a morir en cuestión de horas. Dado que su condición se deterioró tan rápidamente, ¿acaso es realmente veneno? Aristine estudió cada rincón de la habitación lo más de cerca posible. La mesa se decoró con un jarrón de crisantemos amarillos que se reponía a intervalos regulares, mientras se servía una cena al estilo uruguayense. Las caras de las personas no se veían tan diferentes de cómo se veían hoy. Después de comprobar el largo del cabello de las princesas, Aristine entrecerró los ojos. Lo sabía, es este año. Era muy poco probable que todas las princesas, incluida ella misma, dejaran crecer su cabello exactamente de la misma manera hasta el otoño del próximo año o después. En ese momento, la reina abrió la boca. Es innegablemente maravilloso tener a toda la familia junta. Esta es la primera vez desde que llegó un nuevo miembro, ¿no? Sí. Népter asintió lentamente. Solo entonces Aristine se dio cuenta de que había algo extraño en la expresión de su yo futuro en la superficie del espejo. Solo se dio cuenta ahora porque estaba estudiando a otras personas y observando los alrededores. ¿Por qué mi expresión es así? ¿Acaso noté algo sobre el envenenamiento? Pero no parecía que ese fuera el caso. Su expresión parecía sorprendida. Su rostro no mostraba muchas emociones, pero Aristine lo sabía porque era ella misma. Sabía que su futuro yo estaba increíblemente conmocionado. La mirada de Aristine en la superficie del espejo seguía desviándose inconscientemente hacia un rincón. ¿Qué demonios hay allí? Aristine no podía verlo desde su ángulo de visión actual. Eso me recuerda, escuché que Jamil regresó después de terminar con la mina de piedra de Maná. Cuando la reina dijo eso, la mirada de Népter se volvió hacia un lado. Era la misma esquina en la que se había centrado Aristine en la superficie reflejada. Así que Jamil ha vuelto. Parece que Jamil estaba sentado en el lado que ella no podía ver. Me veo tan sorprendida porque Jamil está de vuelta. Eso no parecía correcto. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Népter, y comenzó a hablar. Sí, Jamil ha trabajado duro. Lo hiciste bien. Solo hice lo mejor que pude para estar a la altura de las expectativas del Padre Real. Aristine inclinó la cabeza. He escuchado esa voz en alguna parte antes. El tono y la forma de hablar no eran familiares, pero la voz en sí lo era. Antes de que pudiera deliberar sobre sus recuerdos, la reina comenzó a hablar. Aristine decidió concentrarse en la situación en la vista del monarca por ahora. Estaba pensando que ya era hora de que Jamil también se casara. ¿Jamil? Las sutilezas sobre la secuencia del matrimonio son cosa del pasado, pero incluso Tarkan, que es más joven que Jamil, está casado. Le estoy de acuerdo. Es hora de que el hermano Jamil forme una familia junto con una joven inteligente y hermosa. Yenika está ansiosa por ver a mi cuñada. Fue sorprendente escuchar eso de Jenny Karina, quien no parecía estar feliz de dar la bienvenida a una nueva cuñada. Népter cayó en un pensamiento profundo. No parecía tan entusiasmado con la idea. Por el contrario, parecía que se preguntaba cuáles eran las intenciones de la reina. Tenía motivos suficientes para sospechar. Había una razón por la que el matrimonio de Jamil se había pospuesto hasta ahora. La facción de la reina había estado usando la posición de princesa consorte como cebo para atraer familias nobles. La reina les dio a las hijas de familias prominentes la esperanza de que las tomaría como su nuera. Aunque los nobles sabían que la reina actuaba de la misma manera con otras familias, no podían abandonar sus expectativas. Por el contrario, hubo algunos que incluso intentaron mostrar más lealtad para demostrar que la hija de su familia era mejor que otras hijas. Népter pensó que la reina continuaría usándolo políticamente, pero ahora mencionaba el matrimonio. La reina sonrió ante la mirada de Népter que parecía preguntarle qué estaba tramando.
Incluso desde que llegó nuestra nuera, el palacio se ha llenado de bullicio y animación, y me hace esperar tener otra nueva incorporación. Tantos momentos felices han pasado en la familia real desde que llegó Aristín. Ella también ha sido una gran influencia en el desarrollo de Irugo. Fue un poco aterrador escuchar tales palabras de la reina de todas las personas. Además, debo estar envejeciendo porque estoy empezando a querer ver a mis nietos. Nécter miró a la reina. Una sonrisa benévola todavía estaba plasmada en su rostro. Finalmente, Nécter asintió. Está bien. Lo pensaré. Después de asentir, se limpió la boca con una servilleta. Al ver eso, Aristín en la superficie del espejo abrió la boca con preocupación. Padre real, ¿la comida no es de su agrado? No pareces haber comido mucho. Sé que te gusta esto, padre real. ¿Yenica debería darte? Paellamian y Yenicarina también hablaron, inmediatamente después de ella. Nécter negó con la cabeza. Mi estómago está un poco molesto, eso es todo. ¿No te sientes bien? Convoquemos a un médico real ahora mismo. No hay necesidad de tanto alboroto. Nécter dijo, interrumpiéndola. Es solo una indigestión. Con esas palabras, Nécter se puso de pie para irse como diciendo que cualquier conmoción adicional era innecesaria. Fue en ese momento. Su Majestad. El cuerpo de Nécter se desplomó impotente en el suelo. Capítulo 197. Su Majestad. Su Majestad. Llamen a un médico real. Todos se sorprendieron y corrieron hacia Nécter. El ángulo de la vista del monarca cambió, mostrando solo las áreas alrededor de Nécter. El rostro de Nécter estaba pálido y un sudor frío le caía por la frente. Gimió en silencio mientras se agarraba el estómago. Definitivamente algo estaba mal. Aunque Nécter dijo que tenía malestar estomacal, su condición no era tan mala hasta hace un segundo. Entonces, ¿cómo podría empeorar tanto en un abrir y cerrar de ojos? Su rostro se había puesto azul y respiraba tan agitadamente que parecía que iba a dejar de respirar en cualquier momento. Mirad todo lo que comió su Majestad. La reina ordenó fríamente con una expresión endurecida. Al escuchar eso, Yenicarina respiró hondo y se tapó la boca con las manos. ¿Acaso es veneno? Ante esas palabras, todos en el comedor se pusieron pálidos. El envenenamiento del rey era una situación sin precedentes. Toda la comida preparada para esta cena había sido probada de antemano. Ser capaz de envenenar la comida después significaba que el culpable conocía los asuntos internos del palacio y era de confianza. Mientras los ojos de la realeza estaban llenos de sorpresa, los sirvientes y las damas de la corte ya habían comenzado a postrarse en el suelo. Cálmate por ahora. Lo sabremos con certeza cuando llegue un médico real. La princesa Payamin tiene razón. Después de que el médico real confirme. Aristín no continuó más. El cuerpo de Nécter, que había estado empujando contra el suelo, se derrumbó por completo. Y el rostro inconsciente de Nécter estaba tan pálido como un cadáver. ¿Aristín? Al escuchar que la llamaban por su nombre, Aristín parpadeó lentamente. Lentamente, volvió a la realidad. Una vez que Nécter perdió el conocimiento, la superficie del agua parpadeó y luego se quedó quieta. Ya no se mostró nada. ¿Qué ocurre? Tarkan tiró de ella por el hombro. Era extraño verla levantarse para la cena y luego, de repente, girar hacia el recipiente de agua con una mirada seria en su rostro. Aristín sonrió como si todo estuviera bien. Ah, no es nada. Pero la expresión de Tarkan solo empeoró. No puede ser nada. Ante esas palabras, los ojos de Aristín se abrieron como platos y sonrió suavemente. No es nada, pero está bien. Aristín apoyó la frente en el brazo de Tarkan. Tarkan se puso rígido por reflejo. Era la primera vez que Aristín tomaba la iniciativa de apoyarse así en él. Aristín se quedó así un rato, con los ojos cerrados. Le gustaba la sensación de apoyo. La sensación de que no estaba sola. Tarkan vaciló por un momento y luego trató de ahuecar su mejilla, pero Aristín levantó la cabeza abruptamente. Muy bien, vamos a comer. Aristín notó la mano de Tarkan flotando en el aire e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Nada. Los dos se dirigieron al comedor para la cena.
Aristín comió lo que Tarkan le dio de comer. Ya estaba bastante acostumbrada, mientras contemplaba las escenas que veía en la vista del monarca. La muerte de Népter se acercaba cada día, así que fue una bendición ver el futuro involucrado. Aristín se aseguró a sí misma que podía cambiar el futuro. Después de la cena, Aristín se encerró en la habitación para organizar la secuencia de eventos. 1. Jamil regresa al palacio. 2. Almuerzo con la familia real inmediata, principios del otoño, se espera que sea dentro de una semana o 2. 3. Al final del almuerzo, su majestad se derrumba. 4. Tarkan y yo volvemos al dormitorio y nos quedamos juntos. 5. Fallece su majestad. 6. Se me acusa como culpable del envenenamiento. 6.1. La evidencia sugiere que se encontró veneno en mis pertenencias. Aristín miró fijamente al número 4. Se preguntaba por qué estaba actuando de esa manera con Tarkan, pero debía haber sido porque Népter estaba en su lecho de muerte y ella estaba agitada. Así que no estaba borracha. Gracias a su memoria innecesariamente buena, podía recordar vívidamente la escena de sí misma acostada sobre Tarkan. Aristín trató de dispersar esos pensamientos y se concentró en otra cosa. Me pregunto cuándo se descubrirá este veneno. Una conjetura normal diría que se encontró en la búsqueda entre el número 3 y el número 6. Sin embargo, si el envenenamiento fue planeado de antemano, ya se habría encontrado antes, señalando a Aristín como la culpable. Aristín miró su cajón cerrado con llave. Nadie lo había tocado todavía. Después de ver esa escena en la vista del monarca hoy, ahora estaba segura de algo. Ni siquiera usaron mi veneno en primer lugar. Népter mostró signos de congestión y colapsó, como si sus órganos internos hubieran estado paralizados. Eso era muy diferente de los síntomas del veneno que le dio el emperador. Dijo que ingerirlo te retorcería los intestinos, te haría vomitar y morir mientras tu piel se volvía negra. Incluso si Aristín fuera acusada de envenenar a Népter, pronto se habría revelado que no fue ella debido a las diferencias en los venenos. Bueno, ese sería el caso si realmente están buscando la verdad. Si la verdad está cubierta de poder, no tendría más remedio que ser ejecutada. Aristín se golpeó la boca con la punta de su pluma estilográfica. He hecho preparativos para esto. Lo sabré una vez que vea quién queda atrapado en la red. La pregunta ahora era si Népter estaba realmente envenenado. Tarkan dijo que no debería haber nadie que pudiera envenenar al rey. Y cuando Népter cayó, la reacción de la realeza fue natural. Si alguno de ellos fue el culpable, entonces eran grandes actores. La actuación es una necesidad en la política. Aristín dividió las posibilidades en dos y anotó sus predicciones y contramedidas. En caso de que fuera veneno. El culpable usa un veneno que es diferente al que yo tengo. Parece ser una forma de veneno paralizante. Actúa sobre los órganos internos. Los síntomas iniciales son dolor abdominal debido a la indigestión. Buscar venenos con tales síntomas. La hora en que se administró el veneno parece ser al comienzo del almuerzo o antes. La vista del monarca comenzó justo cuando comenzó el almuerzo. La tez de Népter ya era pobre para entonces, por lo que ya debía haber sentido síntomas de indigestión. Népter tenía una fuerte tendencia a ocultar su estado de salud, por lo que debía haber tratado de fingir que no pasaba nada al continuar con el almuerzo. Si averiguo el tipo de veneno, puedo estimar cuándo fue administrado. Podía variar según el uso y la dosis, pero había dos condiciones. Tenía que ser imperceptible y el objetivo no podía colapsar inmediatamente después de tomarlo. Esto trajo limitaciones. Si se enfocaba en ese aspecto y conseguía que Tarkan la ayudara, sería capaz de prevenir el veneno mismo. Por supuesto, va a ser muy difícil averiguar qué veneno se utilizó. Después de todo, era una indigestión. Ese era un síntoma muy común. Sin embargo, no había muchos venenos que fueran incoloros e inodoro y que pudieran causar la muerte en pequeñas cantidades. Aristín hizo girar su estilográfica y escribió las posibilidades restantes en el papel. En caso de que no sea veneno. Verificar la enfermedad crónica de su majestad y su estado de salud actual. Alguna fuerza desconocida ocultó la verdadera causa de la muerte de su majestad y aprovechó la oportunidad para enmarcarme como un envenenador. Después de escribir hasta ese punto, la pluma estilográfica, que había estado deslizándose sin cesar sobre el papel, se detuvo repentinamente. La tinta corrió, creando una mancha negra en el papel.
reflejaba sus sentimientos. Si su muerte es por una enfermedad, ¿no será imposible de prevenir incluso si lo sé? Porque ese pensamiento surgió en su mente. Un médico real se ocupaba de la salud de Nécter todos los días. Uno esperaría que fuera una enfermedad curable, pero si lo fuera, esto no sería un problema en primer lugar. Aristín dejó la pluma estilográfica y quemó el papel en la vela perfumada. Aún así, ella no podía darse por vencida. En el momento en que pensó eso, algo pasó por la mente de Aristín. Espera. Aristín se puso en pie de un salto. Con su movimiento repentino, se esparcieron miles de pedazos de papel quemados. Pero ella no tenía tiempo para preocuparse por eso. Si recuerdo correctamente. Había algo de su vida anterior que se le acaba de ocurrir. Aristín rápidamente empujó las flores en el recipiente de agua a un lado y activó la vista del monarca. La imagen del yo de su vida anterior que deseaba ver, apareció en la superficie del agua. Lo sabía. Después de verificar la información que quería, Aristín se sentó. Su corazón latía con fuerza. Por el contrario, su cabeza se estaba enfriando. Más que en cualquier otro momento, Aristín reflexionó con vehemencia sobre el incidente.